Señor, que el Señor le bendiga en esta mañana. Este día martes es una bendición poder dirigirnos a ustedes en este comienzo del mes de junio. Estamos a mediación también ya de este año. Y para continuar con el tema del día de hoy, lo dejamos con esta hermosa alabanza. Y en unos instantes estaremos predicando lo que es la palabra del Señor. Bienvenidos a todos donde quiera que nos escuchen, a la distancia o cerca. Bendiciones. ¿Cómo podremos pagar al Señor, verdad? Todo lo que Él hace por nosotros. Él es asombroso, Él es admirable, Él es todopoderoso. Bendito es el nombre del Señor. Nunca podemos alcanzar todo, jamás su entendimiento, dice la palabra del Señor, no hay quien lo alcance. Porque Él es extremadamente fuerte y poderoso. Aleluya, misterioso. Adoramos su nombre en esta mañana y agradecemos a Él por este privilegio que nos da, ¿verdad?, de poder estar aquí y poder compartir la palabra del Señor. Más que agradecido con el Señor en esta oportunidad, no hay palabras para nosotros poder describir el agradecimiento que tenemos con nuestro Dios por todo lo que hace. No podemos darle más que solamente que dice que alabanza. A nosotros nos cuesta alabar. La forma de nosotros tal vez es compartir la palabra del Señor o manifestarlo a través de la oración. Pero de la forma que sea hay una manera de poder dirigirse al Señor y siempre es alabanza. Lo puedes hacer dentro de ti, en tu corazón, en tu mente. Lo puedes hacer mientras caminas. Lo puedes hacer en cualquier parte. Y Dios lo ve y lo escucha. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. No existe un precio por salvarnos. Ha sido grande lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Así que en esta oportunidad, bendito sea el nombre del Señor. Alabamos su santo, poderoso nombre. Vamos a ir al libro de Deuteronomios, capítulo 32. En esta ocasión, Deuteronomios, el cántico de Moisés. Ahí nos habla acerca del cántico de Moisés. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomio 32, del 1 en adelante, como el título en esta mañana es Moisés se dirige al pueblo. Y eso es lo que vemos acá. Pero es algo de alabanza, bendito sea el nombre del Señor. Adoramos al Señor, lo exaltamos y vamos a ir a la palabra del Señor. Así honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nos dirigimos a cada persona que nos escuche y les saludamos también. A aquellos que nos escuchen a través de la radio también, en cualquier momento. También les saludamos desde este lugar a través de los medios por donde puede escucharnos. Dios le bendiga poderosamente. Y usted es bienvenido para escuchar la palabra del Señor. Espero que, aunque sea una de ellas, se le quede en usted y pueda recordarla todos los días, así como dice la palabra del Señor.
de que la escribirás y la pondrás también, decía, en los postes de tu casa, ¿verdad? O sea, cuando andes en el camino, la recordarás siempre. Deuteronomio 32, 1 en adelante, dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aunque es una lectura grande, pero yo no creo leer todo porque es mucho. Pero dice, escuchen, oh cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, las palabras que digo. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia, dice, que mi discurso se asiente como el rocío, que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor, que glorioso es nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son, dice, perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. El Dios fiel nunca actúa mal, que justo y recto es Él. Pero ellos se comportaron, dice, de manera corrupta con Él, cuando actúan con tantas perversiones. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar, solamente hasta esa parte donde dice, Él es Dios fiel, nunca actúa, dice, actúa mal, que justo y recto es Él. Aleluya, vemos un cántico que ahí habla y si lo podemos leer todo, es bien grande, todo lo que ahí dice es mucho, pero esa parte inicial es la parte que yo le quiero compartir. Dice, escuchen, oh cielo, o sea, le habla a los cielos y la primera palabra y la primera dirección la lleva hacia el cielo. Escucha, cielo, o sea, lo que hay arriba en los cielos también le habla, ¿verdad? El primero. Y le dice, escucha, cielos, le dice, y hablaré. O sea, Dios convoca a los cielos para hablarle, pero sí recordemos que Él, si nosotros estamos acá, nosotros vemos para arriba, ¿verdad? Para el cielo, pero Él está también en las alturas. Entonces le habla a toda la expansión y le comienza diciendo, escucha, cielos, y le dice, y hablaré. Oye, tierra, luego le habla a la tierra, le dice, y hablaré. Cuando dice que va, cuando se trata de oír, Él le habla entonces al cielo, pero cuando se trata de hablar, Él le habla a la tierra. Entonces, porque dice la palabra del Señor que Él con su palabra, ¿verdad? Creó todo desde un principio. Entonces, Él le habla a la tierra, dice su palabra. Oye, tierra, las palabras que yo digo. Dice, que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia, que mi discurso se asiente como el rocío. O sea, así como cae el rocío en la mañana, tal vez temprano en la mañana, en ocasiones es más fuerte que otro. Entonces Él le dice, que mi enseñanza así sea también para ustedes, que así sea recibida, como es una lluvia que viene de bendición. Para nosotros espiritualmente podemos sentirla, podemos saborearla, y ese es el rocío del Señor cayendo en cada uno de nosotros. Pues así compara Él su presencia también para con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y así también habla acerca de la enseñanza. Dice, aleluya, dice, que mi discurso, dice, se asiente como el rocío, asiente, o sea, asentado, quiere decir que tiene que caer en un lugar y asentarse, estar ahí, que no tiene que ser algo pasajero, sino algo que permanezca, que se establezca, en otras palabras, que esté en los lugares. Por eso dice que se asiente, como algo está, ¿verdad? Como alborotado, de repente tiene que esperar que se asiente. ¿Qué va a hacer que se asienta? Entonces es que llega a un lugar, a un término donde tiene que estar más estable. Y dice que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada. O sea, las palabras caerán como que dice, como pastos, como lluvia sobre los pastos, como cuando le cae el agua a los pastos, ¿verdad? Necesitan el agua, y dice que así le caiga para que sean ellos también alimentados, ¿verdad? Estos pastos suaves, dice, como llovizna delicada sobre plantas tiernas, también las plantas tiernas que necesitan crecer y necesitan el agua. Dice, proclamaré el nombre del Señor, qué glorioso, dice, es nuestro Dios. Dice que Él es glorioso, bendito es el nombre del Señor. Porque Él dice que todas sus obras son hechas, como dice, con perfección, bendito es el nombre del Señor. Él es glorioso, nuestro Dios. Él dice que es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace
es justo. Dice que Él es la roca, algo hablando de una fuerza, porque Jesús dice que Él es la roca inconmovible de los siglos. Él dijo que el que cayere sobre Él será quebrantado, pero sobre quien Él cayere le desmenuzará. Entonces está diciendo de que es una, ¿verdad? Dice la piedra reprobada, la que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesucristo mismo habla la palabra del Señor. Entonces por eso dice que Él es imparcial en su juicio, o sea, está diciendo que es imparcial, que no hay, ¿verdad?, favoritismo, sino que es imparcial en lo que Él hace. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Él es justo y es imparcial. Él es, dice Dios, fiel y nunca actúa mal, que justo y recto es Él. ¿Por qué? ¿Por qué llega a ser justo? Porque Él es fiel. Entonces, primeramente, Él es fiel desde principio a fin. Dice que su fidelidad lo hace actuar de esa forma justa, porque para ser justo quiere decir que hay que ver a dónde está lo malo y entonces, ¿verdad?, actuar correctamente. Por eso es que dice que su fidelidad es la que lo lleva a eso. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver otra lectura, gloria sea el nombre del Señor. Otra lectura que le encontramos también en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 5. Dice la palabra del Señor así: vinieron todas, dice, las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya, dice, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien nos sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. O sea, es decir, de que él reinó 40 años en total, el rey David, un reinado estable, un reinado que estaba basado en la equidad, en la justicia. Sus fundamentos era comprometerse con la palabra de Dios y era tener la dirección del Señor. Siempre se veía algo que David tenía, era eso. Entonces él había sido alguien que Dios hizo un pacto directamente con él, ¿verdad? No lo hizo de otra manera, porque ya él había sido ungido desde mucho antes. O sea, a él lo había ungido ya Dios directamente desde hacía mucho tiempo. Vemos que Samuel desde antes dice que ya lo había ungido, dice la palabra del Señor. Entonces aquí vemos que la misma gente lo proclamó rey a él también. O sea, fue la gente la que también habló, fue la gente la que se dispuso, fue la gente la que reconoció de que él era el rey, y fueron ellos mismos los que actuaron para poder respaldar al rey David, porque veían que su reinado era próspero y entendían de que Dios estaba con él. Eso era lo más importante de todo, de cada cristiano, de cada hijo de Dios, es que sea guiado, que sea dirigido por el Espíritu Santo. Es que cada acción que vaya a tomar lo tome en cuenta a él, porque esa es la gente que es obediente. Dice la palabra del Señor, no es decir yo soy obediente, pero no le gusta tal vez cuando el Espíritu Santo lo dirige, y no le gusta esperar en su palabra, porque lo que más cuesta es esperar en la voluntad de Dios, es esperar en lo que Él dice, es escucharlo a Él. Cuando usted lo escucha a Él, usted no se va a perder. Usted puede escuchar muchas voces que lo quieran desviar, poder escuchar todo lo contrario, pero hay voces más poderosas, y es la voz del Espíritu Santo, porque ella es suave, ella es delicada, y ella es potente también en fuerza, y ella también tiene sabiduría y tiene inteligencia. Entonces el Espíritu Santo es el promotor para enseñarnos su voluntad, sus propósitos para con cada uno de nosotros.
porque Dios cuida y Él guarda los intereses de su reino, y los intereses de su reino es la predicación de su palabra. Son las almas que tienen que reconocer todavía el mensaje poderoso de salvación para poder entrar. Recordemos que para poder entrar allá arriba, lo primero que hay es entrar por la puerta de la salvación. Así lo dice la palabra del Señor. El que no confiesa a Jesucristo como Señor, como Salvador de su alma, no podrá entrar allá arriba. El primer paso para todo lo demás es eso, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que, dice, podamos ser salvos, dice la palabra del Señor. Y Dios usa aún a lo mismo humano para Él referirse a la humanidad, porque Él también tuvo semejanza de hombre mientras anduvo en la tierra. Él también sintió como usted siente. Tal vez usted puede decir: a mí nadie me entiende como yo me siento, nadie sabe lo que yo paso. Pero déjeme decirle que Dios sí sabe lo que usted pasa, porque Él vivió igual que usted. Él se consintió igual que usted. Él sintió los síntomas que usted siente. Él padeció también, y padeció aún más que nosotros, porque padeció sin tener que haber cometido pecado, dice la palabra del Señor. Por causa suya y por causa mía, Él se hizo pecado para que nosotros tengamos acceso a ese sacerdocio santo, porque Él se hizo sacerdote de una vez y para siempre. Con su muerte Él fue un sacerdote, dice la palabra del Señor, a tal manera que ahora podemos presentarnos delante del Padre, dice, como si nunca hubiésemos pecado, porque Él nos limpia de todo pecado. Él es el que nos santifica. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted cree que no tiene esperanza, quiero decirle que sí hay esperanza para usted, que si hay alguien que le dice: yo te estoy esperando, si hay alguien que le dice: yo no soy humano, no soy hombre para mentir, no soy hijo de hombre para arrepentirme, mi palabra es verdad, mi palabra es real, mi palabra es fiel, mi palabra es firme. Dice la palabra del Señor que su palabra sigue siendo firme y estable en el cielo. Sus mandamientos, sus leyes, su ordenanza, dice, siguen estando perpetuamente, porque Él no se olvida. Los hombres se olvidan de palabras que pueden dar, pero Dios nunca se olvida de la palabra, aunque pasen años, y aún cuando posiblemente como padres ya no estén acá ni estemos, pero Él sigue cumpliéndolo con los que han de venir, con las próximas generaciones, y Él no ha venido, porque su pacto es perdurable para siempre. Y sabe que puede ser que muera el ser humano, pero como Él no muere, Él se encarga de poder trascender más allá de esos pactos, de poder trascender a las próximas generaciones, de que no se pierda lo que Él ha establecido. Cuando a alguien le gusta cantar y le quieren callar la alabanza, a Dios no le gusta. ¿Sabe por qué no le gusta? Porque le gusta que lo alabemos, que lo adoremos, aunque algunos de nosotros, ¿verdad?, no somos tan adoradores que se diga. Entonces, pero hay gente que sí, y tienen ese don, tienen ese talento, ese es el ministerio que Dios le dio a ellos, y cuando lo quieren callar, a Dios no le gusta, porque es como que estén callando al rey David, como él cantaba, como él adoraba, porque él era alguien que cantaba, que adoraba al Señor, no solamente que pudiese predicar, sino que él componía muchos salmos de oraciones, como también de alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, porque eso me recuerda, en una ocasión había una muchacha que le gustaba cantar, y entonces y yo veía que le gustaba mucho cantar. Yo no hallaba qué hacer, como era el tiempo que se llevaban, era grande, y en esas oportunidades los tiempos tenía que ser pues de 1 hora, no más. Entonces, y yo le estaba pidiendo al Señor, ¿qué voy a hacer con esta situación así? Y yo recuerdo que el Señor me mostraba al rey David, y me decía que cuando se callaba la alabanza estábamos enterrando al rey David. O sea, el rey David no lo podían enterrar porque era un adorador. Y cuando la alabanza se estaba apagando un hermano y se le estaba quitando ese privilegio que él quería adorar y alabar al Señor, entonces estamos enterrando al rey David, porque él era, dice, un adorador, alguien que cantaba, pero él lo hacía con todo su corazón, porque él era alguien conforme al corazón de Dios. Y cuando alguien quiere apagarlo, el ministerio de alabanza,
está desenterrando al rey David. En otras palabras, lo está matando. Es decir, que David se fue en su cuerpo, pero su legado de música, de alabanza en el mundo espiritual, así como trasciende los espíritus malos que hay, también lo que es bueno trasciende también. Bendito sea el nombre del Señor, pues lo vemos a través de los salmos. Eso queda vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ver otra lectura que encontramos en el libro de Eclesiastés. Vemos que aquí nos habla también el proverbista Salomón, ¿verdad? Es el que escribió también estos proverbios y estos Eclesiastés y Cantares. Entonces sí que también Cantares, y vemos que compuso muchos proverbios y pues mucha sabiduría, porque él había escudriñado, dice, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la sabiduría. O sea, él había hecho todo, había conservado su inteligencia, porque era un hombre muy sabio, dice la palabra del Señor. Y vemos acá, en el libro de Eclesiastés capítulo 8, en su versículo 2, dice la palabra del Señor. Obedece, dice, mire, dice, obedece al rey, porque lo juraste ante Dios. No trates de evitar cumplir con tu deber, ni te juntes con los que conspiran maldad, porque el rey puede hacer lo que se le antoje, dice la palabra del Señor, mire, lo que se le antoje. Sus órdenes tienen el respaldo de su gran poder. Nadie puede oponerse ni cuestionarlas. Quienes lo obedezcan no serán castigados. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura, y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. O sea, aquí nos habla algo muy real el proverbista Salomón. Primera instancia comienza diciendo, obedece, dice, al rey. ¿Por qué dice que tiene que obedecer? Porque lo juraste. O sea, que está diciendo que es un juramento, que lo ha jurado, y como lo juró, eso tiene valor. Como lo juró, está diciendo de que eso tiene peso, ¿verdad? Que tiene un respaldo, porque la palabra del Señor dice también de que toda institución, dice, ¿verdad? Que tiene, dice que ha sido establecida por Dios, dice. Entonces todo lo que hay fue Dios quien lo estableció. Las autoridades, ¿verdad? Lo que nosotros vemos en las calles, en todas partes, Dios lo ha establecido para que haya, dice, un orden, porque antes no había ley y no había orden. Dice la palabra del Señor, el mismo apóstol Pablo dijo también de que él no sabía que era pecado y que no, ¿verdad? Entonces, pero cuando ya hay ley, ya se sabe lo que es pecado y lo que no es pecado, porque hay ley. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Dios la creó. Y dice entonces que obedece al rey porque lo juraste ante Dios. O sea, mire, no fue ante un hombre que lo juró, dice, fue delante de Dios esa verdad, ese juramento. Dice, no trates de evitar, y algunos dicen no jure ni por nada y mejor no jure, y es cierto, no hay que hacerlo, pero hay ocasiones que sí. Aquí dice que lo juró, dice, ¿verdad? La gente delante de Dios, y dice, no trates de evitar, dice, cumplir, dice, con tu deber, ni te juntes con los que conspiran maldad. Mire, otra cosa para que le vaya bien, no te juntes, dice, con los que conspiran maldad, ¿verdad? Entonces, si te juntas con los que conspiran maldad, está diciendo de que hay un problema también, ¿verdad? Porque dicen algunos, dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora, hay veces que puede estar delante de personas y no quiere decir que por eso va a hacer lo mismo que ellos hacen. Entonces, pero tiene que tener cuidado, ¿verdad? Y dice que no te juntes con los que conspiran maldad. Sí, o sea, si está conspirando una maldad, está diciendo en contra de esa persona que no se junte con ellos. Si sabe que va en contra de la palabra del Señor, si sabe que fue del grupo que juramentó, ¿verdad?, delante de Dios para con el rey, dice que entonces no se junte con los que conspiran. Si ve una conspiración
que no se vaya a ir a juntar con ellos, porque Dios premia a los que no lo hacen. La palabra del Señor nos habla en el tiempo de la reina Esther, cuando dice que Mardoqueo, ¿verdad?, había tenido aquel cuidado siempre, entonces, y había también echado a perder alguna vez que habían hecho conspiración contra, dice, el rey, y dice de que después vemos la honra que tuvo también aquel hombre, dice la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. No trates de evitar, dice, cumplir con tu deber, o sea, no trates de evitar, o sea, de cumplir, que tiene un deber que cumplirlo, y dice que no trates de evitar el deber, de cumplir ese deber, ni te juntes con los que conspiran maldad, porque el rey, dice, puede hacer lo que se le antoje, sus órdenes tienen el respaldo de su gran, dice, poder. Mire, gran poder, no dice que es un pequeño poder, de su gran, dice, poder. Entonces dice, y nadie puede oponerse ni cuestionarlas. Quienes lo obedezcan, dice, no serán, dice, que no van a ser castigados. Pero los que no lo hagan, dice que sí, ¿verdad? Luego más adelante nos habla, dice, por lo tanto, aleluya, bendito es el nombre del Señor. Dice, y para que cada cosa, dice, incluso cuando uno está en apuros, o sea, además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe? O sea, lo que uno no sabe no lo puede evitar, ¿verdad? Lo que llega de repente, dice, lo que está por suceder. Nadie puede retener, dice, su espíritu y evitar lo que se marche. Entonces, o sea, está hablando de la hora de la muerte, que nadie puede retener el espíritu cuando ya Dios determina que una persona va a partir de este mundo. No va a poder evitar, ¿verdad? Eso, porque aunque le pongan, tal vez, imagínense, si vamos a decir de que si le toca que ya Dios dice, te vas a morir de esta forma, porque hay muchas formas que la gente muere, entonces dice que no va a poder evitar eso. Pero ¿qué es lo que Dios nos dice? Que nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar preparados. Entonces, ¿por qué es grande el poder del Rey? ¿Verdad? Que se mueve de diferentes dimensiones. Y dice, lo que no sabe está por suceder. Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder, dice, para poder impedir eso. El día de su muerte no hay forma de aceptar, dice, de escapar de esa cita. Mire, es como que le hagan una cita, ¿verdad? Y entonces, y en esa cita, la cita es, ¿verdad?, de que tiene que partir de este mundo. Entonces dice la palabra del Señor, es como que le hacen una cita, así lo llama, la muerte. Dice la palabra del Señor también de que, porque este Dios nuestro nos guiará, dice, aún más allá, dice, de la muerte, dice la palabra del Señor, aquellos que esperamos en el Señor. Y aquel que camina en el Señor, si tiene que partir, no se tiene que preocupar, porque dice la palabra del Señor de que más bien es bienaventurado, dice que son los muertos en Cristo, porque sus obras, dice, con ellos siguen. Pero hay de aquel que no tiene a Cristo, porque para aquel que muere en Cristo, dice que el morir ganancia es, dice la palabra del Señor, pues ha pasado de muerte a vida. Mire que no fue que pasó a estar muerto definitivamente, sino que al contrario, pasó de estar de muerte a vida. O sea, ahora él tuvo una vida nueva. Dios le dio la oportunidad, ¿verdad?, de vivir. O sea, él lo ha salvado para que tenga vida eterna. Entonces, para que viva para siempre, él lo ha rescatado. Pero aquellos que Dios, ¿verdad?, tampoco le permite de que puedan tener esa oportunidad de vida, entonces les cuerta la vida para siempre y ya no hay más oportunidad para ellos de salvación. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay algo muy importante, y es poder servir a Dios con sinceridad y con integridad, así como lo dice la palabra del Señor, para que el día, ¿verdad?, que tengamos que partir, sea usted o sea yo, no vaya a aparecer en un lugar donde un lugar de muerte, un lugar tal vez en donde ya no hay esperanza. Ese no es el deseo de nosotros, pero mejor tenemos que tomarlo tranquilo, porque miren, si usted se dice, ¿cuándo será que me voy a morir?, no va a dormir toda la noche pensando. Entonces, que se puede morir. Alguien decía que le tenía miedo, ¿verdad?, a los fantasmas. Entonces, en la noche, cuando salían los fantasmas, pero alguien decía, no, yo a los fantasmas no le tengo miedo, yo le tengo miedo son a los vivos, porque ellos sí me pueden hacer daño. Porque si va por un lugar y tal vez hay gente mala, pues a ellos que le tengo miedo, decía, pero no a los fantasmas, pues ellos no me van a hacer nada. Al otro le tienen más miedo a los fantasmas. Y por eso dice, nadie puede retenerlo.
el espíritu. Cuando ya dice me voy, ¿verdad? Pero nadie se va sin que Dios lo permita. Nadie se va sin que Dios diga ya te vas a ir. Pero dice que es una cita inevitable también, ¿verdad? La muerte. Es decir, que nosotros mientras vivimos en este mundo, tenemos que prepararnos. El mismo proverbista Salomón lo dice también, porque Salomón se había extraviado por largo tiempo del camino del Señor. Él comenzó bien, pero después ya sabemos la historia, como dice que él se había extraviado. Pero dice que al final de su discurso, él dice esta palabra, dice de que el principio de la sabiduría ese es el temor del Señor. Entonces, porque él habla y diciendo de que el fin de todo lo que es escuchado es guardar la palabra del Señor, es temer a Dios, porque eso es el todo del hombre. En esas palabras concluyó él al final, en un arrepentimiento genuino delante del Señor, en algo de que él había entendido, de que él necesitaba depender de Dios y que aunque estaba en sus últimos días ya, pero que realmente él sabía de que iba con Dios, porque yo creo que Salomón sí se salvó por las palabras que él dice al final. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Vamos a ver lo que nos dice también el libro de Éxodo 13:14. Dice, en el futuro sus hijos les preguntarán, ¿qué significa todo esto? Y ustedes les dirán con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. Eso es lo que dice en el libro de Éxodo 13:14. En el futuro dice que le van a preguntar los hijos. Le van a preguntar y van a decir, ¿qué significa todo esto? Y ustedes les dirán, con la fuerza de su mano poderosa, el Señor dice, nos sacó de Egipto, donde éramos, dice, esclavos. Estábamos esclavos y Él nos rescató. Estábamos esclavos y Él nos dio libertad. Estábamos esclavos, pero dice que Él envió a Moisés, dice, y dice la palabra del Señor para poder sacar a ese pueblo de Egipto. Bendito sea el nombre del Señor, los rescató. Y por eso dice que con su mano poderosa los libertó de ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que también dice aquí la palabra del Señor en Nehemías 1:5. Dije, te ruego Jehová, Dios de los ejércitos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Una palabra muy importante porque habla de pacto, ese es el punto principal por lo que yo le estoy hablando en esta ocasión. Dice, dije, te ruego, dice Nehemías, este Nehemías que está hablando, te ruego, oh Jehová, le dice él en oración, Dios de los ejércitos. Tú le dices, eres fuerte. Y le dice que eres grande, le dice, y eres temible. Entonces le dice, guardas el pacto y guardas la misericordia a los que te aman. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dice que, ¿cuál era la razón por la que Nehemías se estaba dirigiendo de esa forma? Era porque él quería ir a construir, dice, los sepulcros de sus padres a su nación, a su propia tierra. Entonces Nehemías estaba en otra tierra extraña. Y dice la palabra del Señor que él sabía el mal y la afrenta en que estaba su propio pueblo, su propia nación. Y quería ir, dice, a construir aquella muralla, quería ir a levantar, dice, las murallas de Jerusalén, ¿verdad? Entonces estaban caídas los sepulcros, las tumbas, pues, en otras palabras. Entonces dice la palabra del Señor de que él quería ir a ayudar a sus hermanos, porque él tenía una buena posición como copero, dice, del rey, dice Artajerjes, pero dice la palabra del Señor que cuando él vio que llegó, dice, alguno de sus hermanos, de su gente, le preguntó cómo estaban, dice, en aquella ciudad, le dice, estamos en gran mal y afrenta. Entonces dice que él oró, dice que él ayunó. Entonces él se entristeció. Cuando dice la palabra del Señor, habla de entristecerse, habla de silicio, habla de ceniza, habla de algo, ¿verdad?, que le ha dolido. Bendito sea el nombre del Señor, porque cuando está triste los días se ven como, ¿verdad?, como color gris, porque entonces, no es que usted se va a poner un vestido gris. Entonces iba a decir, no, pues me voy a poner un vestido gris para yo de esa forma, ¿verdad? Se va a ver gris todo, no es así. Entonces el color es gris y es bonito, ¿verdad? Pero cuando una persona está llorando y está atribulada, los días se ven grises, y esto es algo real y usted lo sabe. Si usted alguna vez ha tenido una pérdida de un familiar, ha perdido un ser querido,
está en una prueba, usted sabe que los días se ven oscuros, se ven que no es igual a los otros días, pero aunque haya esos días oscuros, siempre hay una gran claridad, como lo dije hace unos años. Ahora estoy diciendo cosas que me estoy acordando en este momento. Al hablar de eso me recuerdo hace tiempo, creo que yo lo dije, donde miraba en El Salvador y veía cómo estaba como todo oscuro, pero de repente yo veía que estaba caminando por ese lugar hacia nuestro lugar y miraba cómo había comenzado de repente a clarear el día y había comenzado a alumbrar el sol con toda aquella gran claridad, como si fuera fuera de lo normal, y había alumbrado todo el territorio, y eso era tan hermoso, aquella luz, y había una risa de alegría, algo tan hermoso en aquella ocasión, porque aunque hayan días que tal vez son tristes, pero llegará un día donde también hay felicidad, porque aquí vamos a pasar de todo. Así lo dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, también nos habla acerca de eso. Dice que hay tiempo, dice, para todo, ¿verdad? Tiempo para reír, dice, y tiempo para llorar. Tiempo, dice, para endechar. O sea, hay tiempo para todo, dice. ¿Para qué? Dice, hasta para odiar, imagínense. Para odiar, dice, para amar, dice. Entonces, para derribar, para destruir, para edificar, para todo, dice que hay un tiempo. O sea, Dios le ha dado un tiempo a usted y me ha dado un tiempo a mí también. Y todo, tiempo de llorar, tiempo de reír. De tal forma de que todos tenemos esos eventos en nosotros que van a llegar en cualquier momento, y cada uno de ellos es permitido también por el Señor. A veces le van a pasar cosas porque es su culpa, pero hay otras que no, pero hay cosas que van a llegar y son inevitables a usted y a mí. Y dice la palabra del Señor que aunque haya tal vez, ¿verdad?, un momento difícil, pero siempre va a haber una claridad. Bendito sea el nombre del Señor, si usted hace lo bueno delante del Señor. Adoramos el nombre poderoso del Señor. Por eso tenemos que seguir en el camino del Señor confiando, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Que nosotros como pueblo somos necesarios en la obra del Señor, cada uno. Ahí nos habla del rey, pero nos habla del pueblo, ¿verdad? O sea, habla de la gente también, de la gente que dice que está ahí también. Alabado sea el nombre del Señor, porque mire, cuando David era rey, dice que la gente estaba dispuesta, dice, la gente había sido fiel, él tenía su ejército de gente guerrera, de gente preparada. Entonces, pero dice la palabra del Señor que aunque él tenía esa gente, fue el pueblo que también, ¿verdad?, aplaudió todo eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia nos habla también, cuando dice la palabra del Señor que este hombre está, ¿verdad?, Moisés está en el desierto con la gente. Dice que él era obvio que se cansaba, porque dice que tenía que atender a las personas, los problemas que le llevaban, tal vez, ¿verdad?, diferentes necesidades que tal vez le estaban diciendo a él. Y él tenía que ayudarlos a resolver esa situación. Pero dice que el suegro, dice que llegó y dice que le aconsejó, ¿verdad? Y dice que le dijo que buscara gente para que pudiera ayudarlo, gente que fuera temerosa de Dios, y los pusiera, dice, por jefes, y entonces de 100, ¿verdad? De ahí dice de cuántas cantidades. Entonces dice la palabra del Señor que buscó gente preparada. Moisés escuchó, dice, el consejo que le dio el suegro también. Así que mira, hasta los suegros pueden ayudar también, ¿verdad? Entonces te pueden ayudar, porque ahí el suegro fue que lo ayudó, dice, dándole un buen consejo. Entonces a este hombre, a veces puede ser también otra persona, porque dice la palabra del Señor que en la multitud de consejeros, dice, está la victoria del rey. Mire, no solo en un consejero, a veces Dios le va a poner uno. Cuando es palabra directa de Dios va a ser solo uno, ¿verdad? Porque es una revelación de Dios. O le va a confirmar a través de otros que hablan palabra de Dios, como Samuel, por ejemplo, que hablaba palabra de Dios. Y en aquellos tiempos, los hombres como Samuel eran quienes tenían esa autoridad de parte de Dios de ser profetas y ungir a los reyes. Eran las naciones, se dejaban llevar por esa palabra, porque era Dios gobernando a través de la palabra profética que tenía con estos hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Hombres como David fueron reyes, pero ellos eran
eran profetas también, ellos eran sacerdotes al mismo tiempo. La Biblia lo dice, porque era un reinado, dice, de sacerdocio, dice, puesto por Dios, dice, conforme al orden de Melquisedec, tú serás, dice, sacerdote para siempre, conforme a ese orden, algo que no tiene, verdad, fin de días, no tiene límites, sino es algo puesto realmente por el Señor. Entonces él tenía todas esas características juntas, bendito sea el nombre del Señor, aparte de ser un líder, dirigente de la nación, aparte de ser alguien que Dios había puesto para aquel tiempo, lo había capacitado en todo y era un profeta, porque él habló del Señor Jesús también cuando él iba a venir, o sea, él profetizó también del futuro, él habló también, bendito sea el nombre del Señor, porque él era un hijo de Dios. Y dice la palabra del Señor entonces acerca de esos hombres, de que ellos daban esa palabra y la gente escuchaba, porque eran hombres puestos por el Señor para aquel momento, para aquellas ocasiones o aquellos términos de tiempo, de tal forma que desechar a aquel hombre que hablara la palabra del Señor era como estar desechando a Dios mismo, era como decir ya no te queremos. Y si ellos tomaban las riendas de ellos mismos, caminarían sin Dios, porque Dios le dijo a Samuel cuando ya, verdad, lo habían desechado a él: no es a ti a quien te han desechado, sino es a mí, le dice. Entonces le voy a dar, le dice, lo que ellos quieren, pero eso sí, le digo, verdad. Entonces le voy a decir lo que va a pasar. Sin embargo, cuando David entra ya para él reinar y cortó esos reinados corruptos que habían habido antes y comenzó a reinar Dios a través de David, todo fue diferente, porque ya era Dios reinando y gobernando desde ese momento. David peleó muchas batallas, muchas guerras, dice la palabra del Señor. En su tiempo era un hombre guerrero, era un hombre que peleó severas batallas y Dios le daba victoria, bendito sea el nombre del Señor. Entonces somos importantes como cuerpo en una iglesia. No le puede decir, verdad, el ojo, no puede decir uno de que no lo necesita. No necesita su boca, la necesita para hablar. No necesita su nariz, la necesita para respirar. No necesita sus ojos, pues lo necesita para ver. Necesita sus oídos para poder oír, necesita sus manos para poder agarrar cosas. Cuán importantes son nuestras manos, son nuestros dedos, porque nosotros somos un solo cuerpo y necesitamos nuestros dedos. Si no, usted arránquese uno y se va a dar cuenta cómo le duele, se va a dar cuenta que ya le hace falta uno y que no se va a ver bien y lo va a necesitar. Entonces lo necesitamos todo, necesitamos nuestros pies para caminar, necesitamos todo de nosotros. Somos una maquinaria en nosotros mismos, tenemos una mente que es una máquina, en donde dice que es mejor que una computadora. Entonces, porque ella es hasta más veloz todavía. Tenemos un corazón que es la maquinaria de nuestro cuerpo completamente. Entonces nosotros somos necesarios. Los órganos que usted tiene por dentro son necesarios. Si a usted se le está arruinando uno, posiblemente se muera de eso, si no es que le hacen un trasplante. Entonces usted es necesario, usted es único y es especial para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él no menosprecia a nadie. El ser humano puede ser que menosprecie o menospreciamos, pero Dios no menosprecia a nadie. Dice la palabra del Señor: mira que no menosprecies a uno de estos pequeñitos que creen en mí, dice, porque mi Padre en los cielos dice que mira todo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es decir, de que todos somos importantes cuando tiene que ver en la obra del Señor. Usted como persona es importante. Yo también. Quizás no es mucho lo que yo haga, posiblemente sus expectativas sean grandes, pero yo sea más sencilla que usted. Posiblemente yo no tengo la habilidad que usted tiene. Entonces, pero yo puedo hacer lo que Dios me permite, porque Dios le da lo que puede. Usted no, imagínese, si usted va a darle algo a su hijo, usted no le va a dar algo que no puede manejar. Porque entonces, si usted lo hace, le quiere dar algo que él no lo puede manejar, entonces usted es como quien dice, ¿de qué sirve que se lo dé? Es como que no lo tenga, ¿verdad? Es como que no tenga nada porque no lo va a poder manejar. ¿De qué me sirve a mí tener tal vez una buena casa, pero no puedo vivir en ella? No voy a poder estar ahí, de nada sirve que la tenga.
Entonces de nombre no la quiere tener, ¿verdad? Sino que sea algo real. Entonces lo que Dios nos da es así, de esa misma manera. Usted, ¿verdad? No va a poner a su hijo ni va a decir, te voy a regalar un avión, hombre, para que estés contento. Si su hijo no es un piloto de avión, imagínese, le va a dar algo que jamás lo va a usar. No está en esa categoría, no está en ese nivel. Entonces sería inservible. ¿Por qué? Porque lo van a tener por allá, pero usted no va a saber de eso. Si Dios no hace eso, Dios lo que le va a dar a su hijo se lo da para que él pueda trabajarlo. Si Dios a nosotros nos ha hecho de que hablemos su palabra, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y nos da lo que podemos hacer. Él jamás nos dará lo que nosotros no podemos hacer, sino que cada uno le ha dado algo especial y importante para que lo haga. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces cada uno en su lugar, pero con algo que sí puede hacerlo. Porque como Dios me va a poner a mí algo que yo no estudié, ¿verdad? Que solo pueden hacerlo aquellos que lo estudiaron, y tratar de ponerme en eso. Usted sabe que yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo no estudié lo que ellos estudiaron. Yo no hice lo que ellos hicieron. Entonces, para que esta persona pueda funcionar en eso, tiene que hacer lo que se requiere en ese lugar exactamente. Pero cuando Dios te pone en algo, Él sabe que vas a poder. Él va a poner los medios. De repente va a poner gente que te ayude para hacerlo. De repente va a acercar gente y va a decir, quizás tú no puedes hacer esto, pero yo te puedo ayudar cómo hacerlo. O sea, puede ser. ¿Por qué? Porque Dios usará las manos de muchos, usará a otras personas para que sean ese componente, así como es en el pueblo de Dios. Entonces sí somos nosotros, como hijos de Dios, en todo lo que hacemos. Yo puedo ser útil en lo que yo hago, pero usted es útil en lo que usted hace. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios nos da, que hagamos, aun cuando usted diga, yo no puedo y no soy esa persona para hacerlo. Dios dice, tú lo vas a hacer en mi fuerza, no en la tuya. Tú lo vas a hacer como yo digo, no como tú digas. Tú vas a trabajar en esto como yo te lo ordene. Y eso es lo que Dios nos demanda a nosotros, que lo hagamos como Él dice. Y si Él dice que podemos y que usted puede, entonces sí se puede, ¿verdad? Entonces, tener que ser guiados por el Espíritu Santo, tener que ser dirigidos por Él. Eso es una cosa importante, bendito sea el nombre del Señor, para que sepamos de que si somos guiados y dirigidos, el mejor promotor que puede haber en nosotros, el mejor guía que puede haber es el Espíritu Santo para cada acción que vayamos a tomar. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios siempre nos ayude, le ayude a ustedes, para que usted pueda también ser guiado, dirigido. Moisés escuchó el consejo que le dieron y le fue bien por eso, porque esta gente lo ayudaron a él. Cada uno de ellos pensaba, así va a ser mejor esto, así lo vamos a hacer. Y me imagino que le decían a Moisés, de esta forma va a salir mejor. Y entonces él lo escuchaba. Así va a ser, vamos a trabajar con esta gente. Y ellos trabajaban con ellos. Y Moisés solo resolvía, dicen, las cosas que eran más graves, los problemas más serios, los traían a él para resolverlo. Porque de otra forma Moisés dice que no iba a aguantar, ¿verdad? Porque la gente, él estaba lidiando con miles de personas. Miles y miles de personas eran los que habían venido donde él. Entonces era un trabajo grande que él tenía. Su tiempo, él era un líder, era un pastor de gentes, de miles y miles de personas. Bendito sea el nombre del Señor. Eso fue lo que Dios le puso a hacer a él. Pero había gente que lo ayudaba. Había gente, aleluya. Y aquí cuando leímos, vemos que él está cantando, está alabando al Señor a través de ese cántico que él está diciendo en ese momento. Y él en su cántico dice que su enseñanza, dice que iba a destilar, así como la lluvia, como la llovizna, así como cae el granizo. Dice la palabra del Señor también, ¿verdad? Así como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, dice la palabra del Señor. Aleluya. En otra palabra dice, cuán hermosos son los pies, dice, del que trae buenas nuevas de salvación sobre los montes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos en la palabra del Señor de que ella tiene para todo. Usted dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido, dice, sobre ti. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la palabra del Señor nos habla y nos recuerda acerca de su bendición y acerca de un nuevo día, de un nuevo amanecer. Dice una alabanza, llegará para ti un nuevo día. Para ti que has perdido la esperanza, tus ojos ya
dice, de llorar, están cansados, pero Dios dice, no te ha dejado. O sea, Él sigue velando por ti, Él sigue cuidándote. Él no te ha abandonado, Él no te ha desamparado, Él no te ha dejado solo, Él sigue estando todavía, dice, contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Todavía te consolará, así como lo dice la palabra del Señor. Aún llenaré tu boca de risa y tus labios de alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Todavía proclamarás mi palabra y anunciarás lo que yo te digo. Todavía anunciarás ese pacto que es eterno y esa palabra que es estable para con cada una de las personas. Todavía hablarás de mi misterio, de mi palabra. Todavía lo anunciarás a aquel que necesite escuchar una palabra de aliento, una palabra de que lo anime, una palabra que lo haga estar de pie, una palabra que le haga saber lo importante que es Él, que Él no es algo de desechar, sino que Él es alguien a quien yo he llamado y escogido. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios llama y llama a la gente para que vengan, aleluya, al arrepentimiento, para que vengan a Él. Y eso el Señor me hacía sentir fuerte en mi espíritu. Un día de esto estoy llamando, decía, de las naciones, estoy llamando, bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor está llamándonos, está convocándonos, ¿verdad? Bendito sea su nombre para siempre. ¿Para qué Él está llamando? Porque su voluntad es que sea oída su palabra en los diferentes lugares, que sea escuchado ese mensaje, que se pueda oír de ustedes, que se pueda oír de mí, de que esta palabra siga teniendo, ¿verdad?, vigencia hasta el día de hoy, y que Él esté interesado en poder rescatar a aquellos que no han venido al arrepentimiento, que puedan entender de que hay oportunidad para ellos, que nosotros somos los que podemos entrar ahí donde algo otro no se quieren contaminar, porque van a salir contaminados, tienen miedo a caer ahí, porque, ¿verdad?, la persona se conduce en una forma que no es la correcta, porque no tienen a Dios realmente en ellos, o porque están apartados del camino del Señor. Entonces, o porque tal vez están buscando, ¿verdad?, algo que también es importante para ellos, que no está malo. Entonces, porque dice la palabra del Señor también de que el que está soltero debe buscar a su esposa también, eso se entiende. Entonces, pero miren, realmente, si Dios lo escogió para predicar su palabra, Dios no lo va a dejar ahí metido en algo que no pueda salir. Él lo va a rescatar de ahí también. Y usted va a ser la persona que entra donde otros no entran para poder anunciar esa palabra. Usted va a ser alguien que va a poder, ahí donde otros no se quieren contaminar porque son muy santos, usted se va a poder entrar ahí y no se va a contaminar. Usted va a poder entrar ahí porque usted está cubierto con la sangre poderosa del Cordero. O porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él ahí pagó por usted, y entonces nosotros somos santificados. Cuando nosotros oramos somos santificados, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, así es de que si nosotros estamos ahí, en el mundo estamos en medio de todo, no podemos ser quitados, porque vamos a tener enemigos. Dios le dijo, ¿verdad?, a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. O sea, Pedro sabía que él iba a ser zarandeado como a trigo. Él sabía de que el enemigo no descansaría, ¿verdad? Entonces, pero realmente Dios había prometido estar con Pedro y que siempre lo guardaría hasta que Dios determinara que él se iba. Bendito sea el nombre del Señor. Y él estuvo con él todo el tiempo que Dios lo permitió. Aleluya. Entonces, es decir, para usted sacar una colmena, usted se tiene que poner algo que esté cubierto para ir a sacarla, porque usted quiere la miel de ella, ¿verdad? Quiere el extracto, ¿sí o no? Usted quiere el extracto del Espíritu Santo, usted quiere lo mejor de Dios, va a tener que pagar un precio, y el precio de la salvación ya está pagado, pero ese es un precio que hemos tenido que pagar todos para estar, ¿verdad?, ahora sirviéndole al Señor acá. Entonces, es decir, que si hay una colmena que está llena de avispas, para ir ahí tiene que protegerse, pero si va así nomás, pues va a salir bien mordido también de ahí. Va a salir con aquellas cosas bien metidas adentro de su cuerpo, porque esas así que muerden duro también. Entonces, así es que, mire, va a tener que protegerse. Pero si usted está protegido, va a poder y sacarlo, pues así mismo es en el mundo, con las almas. Tenemos nosotros que estar cubiertos con el Señor, y si no tenemos a Él, podemos hablarle a otro, no nos va a pasar nada. Usted puede hablar con un amigo y a usted no se le va a pasar el pecado que él tiene, eso fue él que lo cometió.
Si usted le habla, no quiere decir que se le va a pasar y que por eso usted va a andar bien contaminado ahí. Entonces, ¿por qué? Porque usted es diferente, porque usted puede hablar con ellos, pero usted puede tener una mente distinta, una mente diferente. Porque nosotros, dice la palabra del Señor, que tenemos la mente de Cristo, dice. Y como usted sabe que tiene la mente de Cristo cuando habla con otra persona, es porque cuando ellos le hablan otras cosas, de usted sale una palabra de Dios, de usted sale un Dios te bendiga, de usted sale un amén. Así que aunque ellos tal vez no conozcan de Dios, pero de esa manera usted está predicando, usted está evangelizando, estarán escuchando que hablan con alguien que predica palabra de Dios o que al menos conoce a Dios. Pero si no le dice nada, porque muchos tienen vergüenza, porque se enfrentan con gente que no son cristianos y entonces no le quieren hablar nada. ¿Por qué? Porque tienen miedo que les escuchen que es cristiano, ¿verdad? Entonces ahí donde nos damos cuenta nosotros que si tenemos al Señor en nosotros, cuando continuamente está la palabra del Señor, ella está brotando siempre, ella siempre se está dejando escuchar en cualquier lugar. Ahí sabemos que somos del Señor, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, bendito para siempre. Así que estamos llegando a la parte final. Si está debilitado, Dios nos fortalece en esta mañana. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Los que esperan, dice en Jehová, dice que nosotros somos, dice, como águilas. Aleluya. Si esperamos en el Señor, somos como las águilas, que ellas que hacen, ellas vuelan. Entonces dice que correrán y no se cansarán, caminarán, dice, no se fatigarán. O sea, ellas volarán, bendito sea el nombre del Señor. Entonces mire, como las águilas, ellas pueden volar, así nosotros somos también en el mundo espiritual. Así somos también nosotros, caminaremos, y aunque no es que no te canse físicamente, usted tal vez se cansa, pero realmente Dios le va a dar la fuerza para seguir adelante en el camino. Ahora puede ser que estés atribulado, pero mañana vas a estar contento. Hoy te puede estar riendo, pero mañana puede estar triste. Todo puede cambiar, porque así es, se cambia de un momento a otro. Y no que se cambie como el camaleón, ¿verdad? Porque muchos dicen, este es un camaleón. Puede ser que usted sea un camaleón, pero no aquel que ha sido comprado, no aquel que ha recibido a Jesús y ha determinado seguir hacia adelante. Puede ser que usted sea un camaleón tal vez, y no porque tenga los ojos de colores, entonces, sino porque usted cambia tal vez, ¿verdad? Porque en su palabra es variante, porque tal vez usted ahora está en el mundo y el otro día está en el evangelio, y que se cae, que se levanta y está en esa condición, porque usted tal vez no tiene la valentía para seguir adelante en el camino del Señor, no por su fuerza ni por la mía, sino porque hay alguien que nos fortalece, sino porque hay alguien que nos ayuda para seguir adelante. Entonces puede ser que usted, tal vez si usted se identifique y usted diga, no, yo soy eso, pues será usted, pero no aquellos que servimos al Señor, porque aquellos que le servimos tenemos una identidad, y esa identidad nosotros no la hemos perdido, esa identidad está con nosotros, esa identidad nos hace saber de tener una credencial que somos hijos de Dios y coherederos, bendito sea el nombre del Señor, de la gracia del Señor y de la salvación, bendito sea su nombre. Nos hace saber de que nosotros somos su pueblo, somos sus hijos, que estamos abrigados por Él, que estamos cobijados por Él. Por eso dice la palabra del Señor, cuán amables son, dice Señor, tus moradas, Jehová Dios de los ejércitos. Mire, entonces habla la palabra del Señor también acerca a donde dice que nosotros estamos, dice, bajo sus alas cubiertos, según el Salmo 91. Entonces nos habla que estamos, dice, ¿verdad?, bajo su sombra, dice, morando, mire. Entonces estamos, dice, bajo sus alas, o sea, hablando bajo la protección del Señor, ¿verdad? Y cuando oramos, estamos en esa protección. Esa es la mejor protección. Cuando usted ora y usted le pide al Señor y está en el camino del Señor, usted está protegido. Si usted pide oración, la oración le protege, claro que sí le ayuda. Entonces, pero no se confíe solo de eso. Usted necesita venir a Cristo. No se confíe solo de eso, porque eso es algo que le favorece. Pero realmente usted necesita venir al Señor para que personalmente ya usted pueda entrar, para poseer, ¿verdad?, eso que el Señor le ha prometido. Bendito sea el nombre del Señor. Le ha prometido salvarlo, le ha prometido de que si usted viene a Él lo va a guardar. Entonces Él sí lo va a hacer, pero usted
debe de tomar esa decisión. Y esa decisión no la voy a tomar yo, porque yo tomé la mía hace 19 años. Así que mire, esa decisión es suya. Él le ama a usted y Él quiere rescatarlo. No hay nadie que lo ame más. Grande es, verdad, el amor de Jesús para con usted. Grande, grande es el amor de Jesús, porque Él no tiene acepción de personas. Bendito sea el nombre del Señor. Él ama a aquel que no le sirve todavía, porque Él dice que todas las almas, dice, son mías, dice la palabra del Señor. Todas las almas Él las compró un día en el madero, así que el precio ya lo pagó por ustedes. Usted solo tiene que venir a Él, solamente tiene que tomar una determinación de poder acercarse y decir, yo quiero también caminar en ese camino donde caminan los cristianos, donde caminan, dicen otros, los aleluyas. Como dice una alabanza, aleluya, me dicen en la calle, aleluya, me dicen, ¿dónde será que le dicen aleluya? En la escuela, entonces en la universidad, ahí donde usted anda, en su trabajo, en la oficina, ¿verdad? ¿Qué será? Un gerente en un lugar, en un banco, tal vez trabajadores en el banco, en los lugares, tal vez vamos a decir, distintos lugares de trabajo, ¿verdad? En el comercial, tal vez. Entonces, en lugares de gobiernos, en los hospitales donde usted trabaje, donde esté, si está preso, en la cárcel, ahí también está el Señor. Así que aunque le digan aleluya, bendito sea el nombre del Señor, que usted es un aleluya. Dice la palabra del Señor que en el principio los cristianos se les llamó los del camino. Mire, decían, ahí van los del camino. Me imagino que pues eso era unos caminos quizás estrechos, yo no sé. Pero decían, son del camino. ¿Pero cuál es el camino? Era el camino que Jesús había dejado después de su partida. Entonces, que había que caminar en ese camino, ¿verdad? Recibiendo al Señor. Por eso es que le decían, ahí van los del camino. ¿Cómo le dirán a usted, verdad? Algunos le llaman distinto nombre. Ahí va el de la verdad. Ahí va el verdadero, dicen otros. Y lo ven caminando. Ahí va el verdadero. Entonces lo conocen de lejos, a donde llegue. Entonces dicen, no, ahí va aquel que estaba hablando el otro día. Entonces ese es un aleluya, como lo quieran llamar. Pero lo importante es que sepan que usted le sirve a Dios. Entonces ese es un privilegio que solamente lo da Dios. Y Él sí lo valora a cada uno, ¿verdad? Él valora su oración, valora su esfuerzo, Él valora lo que usted hace, ¿verdad? Él sí lo valora porque Él conoce, ¿verdad?, lo que usted hace. Entonces dice que no quedarán sin recompensa, dice la palabra del Señor, aquellos, ¿verdad?, que se mantienen fieles al Señor. Aleluya, aquellos que están ahí, ¿verdad?, junto uno con el otro. Entonces, ayudándose, Dios no lo dejará desapercibido. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios le bendiga en esta preciosa y bella mañana de este día martes. Qué privilegio poder saludarlos en esta ocasión. Y esperamos en los próximos días traer otro tema, la palabra del Señor. Pero en esta ocasión, esto es todo lo que tengo para poder decirle. Así es de que Dios le bendiga en cualquier país, cualquier lugar y cualquier momento donde nos escuche. Y en los próximos tiempos, porque creemos que más adelante lo van a escuchar otros también. Y también les saludamos desde ya y le decimos que usted es bienvenido al camino del Señor. Y que aquí usted es bienvenido, que yo le aprecio mucho y yo le tengo mucho cariño, mucho amor a todos ustedes también, y Dios lo sabe. Yo no soy pastora, ¿verdad? No soy pastor, pero Dios a mí me ha puesto un corazón como de pastor, porque así lo siento yo. Entonces yo siento lo que siente un pastor porque yo lo siento así. Entonces es decir que Dios nos ha puesto eso para que podamos hacerle saber a usted lo importante que usted es, que lo amamos, que Dios lo ama más que nosotros, porque nosotros podemos fallarle, pero Él no le va a fallar. Entonces dice la palabra del Señor que Él es fiel, dice, aun cuando nosotros somos infieles, dice, Él permanece fiel. Bendito su nombre para siempre. Así que mire, Dios le bendiga, será hasta la próxima. Parece que quiero seguir hablando mucho hoy, pero ya no voy a hablar más, porque dice la palabra del Señor que también, ¿verdad?, no debemos de hablar mucho también a veces, porque en el mucha palabrería dice que también hay pecado, y no sea que por estar hablando mucho de repente salimos pecando también, ¿verdad? Entonces no queremos llegar a ese extremo, así que vamos a llegar hasta aquí para no decirle algo que no tenemos que decir. Dios le bendiga. Y recordándole que Él nos ama a todos, ¿verdad?
y que Él cuida de usted y cuida de cada uno de nosotros, recordándole que usted es especial y que aquí lo amamos a usted también. Dios le bendiga, será hasta la próxima. Bendiciones para todos.